Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, donde estamos transmitiendo en vivo aquí desde Radio Nueva Luz 790 AM en Cusco, y luego desde Radio Nueva Luz 790 AM también estamos transmitiendo simultáneamente con 101.5 FM en Quispicanche, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le queremos dar las gracias, ¿ves? por la sintonía, por la audiencia internacional que está sintonizando a través del Facebook y el Internet. Y también le queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia de Impecable Canal EATV 16.3 aquí en Cusco, y también con el Telecable Canal 53.2 en Lima. Le queremos dar la bienvenida a todas esas audiencias que nos ha permitido entrar en sus hogares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros, por supuesto, reconocemos que tú tienes otras opciones para sintonizar en sus programas, pero han elegido y han escogido sintonizar en este programa de la enseñanza de la palabra expositivamente, donde enseñamos la palabra del Señor versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y estamos también muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que recibimos continuamente a través de nuestro número de WhatsApp aquí local en Cusco. Permíteme compartir ese número. El número es 993 093 959 993 093 959. Y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos 40% de todas las preguntas bíblicas que entran a través de nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51 993 093 959 51 993 093 959. Y no se olvide que estamos aquí en Radio Nueva Luz cada día en la mañana, también de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, aquí en Radio Nueva Luz 790 AM, donde estamos enseñando la palabra expositivamente también. Y luego regresamos en la noche de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. para predicar de nuevo y enseñar la palabra del Señor. Queremos extender una invitación cordialmente a nuestra audiencia, que también es a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia. La Iglesia Cristiana de la Gracia, donde está el pastor John Martínez encabezando el pastorado de la iglesia. Y nosotros estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. La iglesia está localizada en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, la parte baja, como unos 30-40 metros a la derecha. Está un edificio alto blanco de 4 pisos. Permíteme compartir la dirección precisa de la iglesia: Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Iglesia Cristiana de la Gracia, Avenida Collasuyo B-7, cuarto piso. Y el horario de la iglesia son los domingos. Tenemos el culto principal en los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical de 9 a 10 de la mañana. Y luego, precisamente a las 10:30 de la mañana, comienza el culto de adoración, alabanza y exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor Joe Martínez. Y luego tenemos el culto de oración los miércoles de 6 a 7
cada día. Para más información de la iglesia, simplemente se pueden comunicar con nosotros a través del siguiente número que lo voy a compartir de nuevo. El número es 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio donde habíamos dejado en la última media hora en nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta 42, y el tema principalmente aquí es el precio del ser discípulo del Señor. Repito, es el precio del ser discípulo del Señor. Como es nuestra costumbre de leer el texto en su contexto por completo y luego antes de comenzar a detallar la enseñanza. Vamos a leer aquí comenzando versículo 34 hasta 42, Mateo capítulo 10. Dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Note bien, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, me recibe al que me envió. El que recibe un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe un justo como justo, recibirá recompensa de justo. El cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y te recuerda que aquí estuvimos hablando y donde habíamos dejado, y queremos continuar en esta segunda media hora la enseñanza que habíamos dejado brevemente. Y si perdiste el último programa, simplemente se tiene que comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 993-093-959, y con gusto te vamos a enviar por gratis por WhatsApp el link, el enlace del último programa para estar al día. Vamos a detallar esto, lo que está hablando aquí en Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta 42, y vamos a regresar de nuevo a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Y te recuerda que habíamos dejado aquí explicando este asunto en 1 de Pedro capítulo 4. Note, el propósito de este programa, el propósito de este ministerio es enseñar la palabra. La mayor parte de lo que hacemos aquí es compartiendo la palabra del Señor. Aquí no se trata de los comentarios, aquí no se trata de la opinión, aquí no se trata de los pensamientos del hermano Eddie Ildefonso. Aquí se trata de lo que dice la palabra del Señor. Y estamos hablando de que la iglesia cristiana fue acusada y comienza la persecución contra la iglesia cristiana por parte de la religión que ya estaba establecida. Vamos a comenzar donde hemos dejado en la última sesión de nuestra enseñanza en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que tenemos que captar aquí, y lo voy a repetir, hasta que puede penetrar nuestro pensar,
que los perseguidos tienen la promesa de grandes recompensas. Los perseguidos tienen promesas de grandes recompensas si nosotros nos aguantamos, nos ajustamos, ¿ves? En sufrir. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir la persecución que está en camino. Primeramente tenemos la promesa, el reino de los cielos ahora. ¿Ves? Porque experimentan un honor especial a aquellos que van a ser perseguidos por la causa de Cristo. Fíjate bien, abre su Biblia allá en Hechos capítulo 5, versículo 41. Y en Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Note que los apóstoles estaban dispuestos a sufrir y pagar el precio de la persecución delante del concilio religioso que ya comenzó a perseguirlos y atacarlos y prohibirlos a ellos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. También experimentan un consuelo especial, Permíteme, abre sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. Mira, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. También aquellos que van a ser perseguidos van a recibir una cercanía, si lo puedo decir, una cercanía muy especial, un resplandor de la presencia del Señor. Permíteme, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en 1 de Pedro. Perdón. En 1 Pedro, capítulo 4, note versículo 14. Te recuerda que estuvimos leyendo versículos 12 y 13. Vamos a regresar a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice esto, dice, si sois, escuche bien, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Hay una cercanía muy especial al Señor cuando estamos siendo perseguidos. También llegan a ser un testimonio mayor para Cristo. Llegamos a ser un testimonio mayor para Cristo. Vamos a rezar. 2 Corintios capítulo 1. Abre su Biblia ahí, por favor. 2 Corintios capítulo 1. Quiero que vea conmigo versículo 4, 5 y 6. 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, 5 y 6 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir, de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Note que tenemos que captar la idea que el reino de los cielos, ¿ves? Eternamente, ¿no? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 11. Abre su Biblia ya en Hebreos capítulo 11, por favor. Y en Hebreos capítulo 11 dice esto en versículo 35. 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos. Hablando de los creyentes, ¿ves? Que sufrieron la persecución y sus familias tuvieron que pagar el precio con sus vidas. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hubo muchos que se le ofreció la vida o la muerte. ¿Ves? Depende si iban a negar o no negar a la persona de Cristo. Y muchos dijeron, no podemos negar. Y entregaron sus vidas debajo de la mano de la persecución y murieron. ¿Por qué? Porque ellos habían comprendido que hay una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Una mejor resurrección. Bueno, algunos van a ser resucitados para el estado de perdición, para el infierno, el lago de fuego, y la mejor resurrección es estar en el paraíso con el Señor. Una vez más, por favor, regresamos en 1 Pedro capítulo 4. En 1 Pedro capítulo 4, una vez más, por favor, regresamos al versículo 12 y 13, donde dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y es con gran frecuencia, la división que ocurre entre miembros de la familia y amigos cuando una persona acepta a Jesús y la otra persona no. Automáticamente hay una división en la familia entre las tinieblas y la luz. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. La persona salvada llega a una criatura totalmente nueva, nacida de Dios, con nuevas ideas, ideales y una conducta justa. En cambio, el miembro de la familia o amigo no salvado permanece donde en la tiniebla y sigue deseando las cosas que agradan que la carne. Permíteme, abre su Biblia ya en Mateo capítulo 10, por favor, en versículo 21. Mateo capítulo 10, versículo 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Eso sucedió en ese entonces y sigue sucediendo hoy en día. Piense conmigo. Tenemos que entender que el mundo está lleno de heridas. El mundo está lleno de dolor. El mundo está lleno de sufrimiento. El mundo está lleno no de paz. ¿Por qué? Porque las heridas, el dolor, el sufrimiento no es paz. La verdad no puede ser negada. Sin embargo, podemos tener un buen ánimo porque Cristo ha vencido al mundo. Permíteme recordarle lo que dice en Juan capítulo 16. Y en Juan capítulo 16 dice esto en versículo 33, que lo hemos estudiado en varias ocasiones. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado. ¿Quién está hablando? El Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mi paz no está en la política, mi paz no está en la cultura, mi paz no está en el sistema educativo, mi paz no está en el sistema judicial, mi paz no está en el sistema político, mi paz no está en el sistema de las tradiciones, mi paz no está en el sistema de las familias o los amigos, mi paz está en el Señor y solamente en el Señor. Piense conmigo, por favor, que Cristo vino, ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para traer ¿qué? Para traer la espada de su palabra al mundo. Y con esa espada Él viene a cortar y dividir entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz, entre lo justo y lo injusto. Su palabra más aguda que espada de dos filos.
porque esa es su palabra es más aguda que una espada de dos filos. Penetra donde penetra el alma y el espíritu de una persona, discerniendo los pensamientos y las intenciones de su corazón, convence a la persona a convertirse en seguidor de Dios y de justicia, o le presenta claramente que él es un incrédulo. Regrese conmigo en Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, note conmigo lo que dice aquí en versículo 21. Lo acabamos de leer, pero quiero regresar ahí. En Mateo 10, 21 dice: el hermano entregará a la muerte ¿a quién? Al hermano. Y el padre ¿a quién? Al hijo. Y los hijos se levantarán ¿contra quién? Contra los padres y los harán morir. No nos debe de sorprender. Si ustedes, ¿ves? Y yo sé que porque estamos distanciados por tanto tiempo desde la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se nos olvida que durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y todo lo que nosotros conocemos como Europa, el oriente de Europa, donde todos esos países, donde los hijos, ¿ves? Que fueron conquistados por el gobierno, ¿no? Desde chiquito, llegaron a entregar a sus padres al gobierno y a la muerte, creyendo que ellos estaban haciendo el bien, porque ellos estaban más aferrados a lo que había dicho el gobierno y en los poderes de tinieblas. Esto va a suceder también y ha sucedido históricamente en la historia del cristianismo hasta la fecha. De nuevo, estamos hablando de qué? De la persecución, pero ahora en el contexto de ser del precio de ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y note que el consejo es saber que las familias serán ¿qué? Serán divididas. No vamos a estar unidos, vamos a estar divididos entre la luz y las tinieblas. La propia familia de uno puede convertirse en el peor, en el peor perseguidor. ¿Por qué? Creo que aquí hay tres motivos, por lo menos. Número uno, por la entrega del creyente a Cristo y su justicia. Con frecuencia la familia vive una vida mundana y no puede entender una vida piadosa. Por lo tanto, la familia se opone a un miembro que no deja de participar en ciertas funciones y tradiciones. Permíteme, abre su Biblia ya en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículos 16, 17 y 18 dice esto: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos llamados de apartarnos de esas cosas que muchas veces dentro de la familia tradicional abraza toda la mundanalidad. Y eso va a causar ¿qué? Un conflicto y una división. Permíteme, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Juan. Abre su Biblia ya en 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice esto, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Debido a la ortodoxia religiosa de la familia o de la iglesia, el miembro de la familia convertido tal vez quiere cambiar de religión o iglesia, y la familia se opone a un movimiento de esa naturaleza. Nosotros hemos sido judíos, nacimos judíos, vamos a morir como judíos. Nosotros somos católicos romanos, hemos nacido católicos romanos, hemos vivido como católicos romanos y vamos a morir como católicos romanos. Como si la religión te pudiera salvar. La religión no salva, la religión por definición condena.
debido a la entrega del creyente a Cristo, el creyente debe llegar a ser un testigo, un testigo dinámico que comparta la gracia y el amor del Señor. Un testigo activo de esa clase a veces es embarazoso para la familia. Te recuerdo lo que dice allá en Marcos capítulo 10. Abre su Biblia ya. Marcos capítulo 10 en versículo 28. Marcos capítulo 10 versículo 28, donde él dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esa es la verdad, esa es la realidad de la vida de muchos creyentes. Mira, te recuerdo lo que dice ya en San Lucas capítulo 5. Y en San Lucas capítulo 5 dice esto en versículo 27. Dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos publicanos y le dijo: sígueme, sígueme. San Lucas capítulo 14. Versículo 26 y 27, San Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27 dice: si alguno viene en pos de mí, viene a mí y aborrece a su padre y su madre y su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La palabra de Dios está súper clara. Y en San Lucas capítulo 18 dice esto, en versículo 29 y 30. San Lucas 18, versículo 29 y 30 dice esto: y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero de la vida eterna. Pregunta: ¿qué has dejado y quién has dejado para ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo?